Continuando con esta serie de videos de Amazon Web Services, ¿qué tal? Soy Eric López, estaré hablando un poco más sobre ellos. Vamos a hacer una pequeña comparación con los servicios de Amazon Web Services, con los servicios que nos proporcionan otras compañías. Y nos vamos a estar enfocando más en los servicios de bases de datos relacionales, que es Amazon RDS. Vamos a ver cuáles son los servicios que nos muestran las otras compañías, como por ejemplo Google y Microsoft con sus servicios de Azure. Y vamos a hablar un poco más de ellos. Por ejemplo, hay tres diferentes servicios de los que vamos a hablar acá. Hay muchos más, como lo han visto en estas playlists, en esta playlist, con mis otros compañeros. Está File Storage. File Storage, tenemos este servicio como un servicio que guarda objetos. ¿A qué me refiero como objetos? Imágenes, incluso podemos guardar páginas web estáticas en los servicios de, por ejemplo, S3. Para Microsoft tenemos lo que es Blob Storage. Google Cloud, tenemos Cloud Storage. Para servicios de servidores tenemos EC2, como lo podemos ver en ejemplos de mis compañeros en esta playlist. También tenemos Virtual Machines y tenemos Computing Engine. Virtual Machine sería para Azure y Computing Engine sería para Google. En las bases de datos, que es en lo que nos vamos a enfocar en este taller, será Amazon RDS. Está SQL Database para Azure y también tenemos lo que es Google Cloud SQL. Pero en sí, ¿qué es Amazon RDS? Es el servicio de Amazon Web Services enfocado en las bases de datos en la nube, en lo cual nos brinda muchos servicios, nos ayuda a evitar costos como de hardware o olvidar esos pequeños detalles, o antes que nos enfocábamos en mantenimiento, presupuesto para el mantenimiento, actualización del sistema operativo, parches, entre otros. Entonces, ¿qué significa RDS? Significa Relational Database Service, que es el servicio que suministra la capacidad rentable y escalable al mismo tiempo que automatiza las tareas administrativas, tales como el aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos, la implementación de parches y la creación de copias de seguridad. Por ejemplo, nos ayuda a olvidarnos del hardware. Por ejemplo, necesitábamos antes enfocarnos en el mantenimiento. Necesitábamos dar presupuesto para ello. También teníamos que ver la temperatura que estaban los servidores. Uh, Mantener todos esos detalles. Si teníamos algunos problemas físicos, teníamos que ir y arreglarlos, todo ese tipo de detalles. Nos olvidamos de ellos, también nos automatiza. Por ejemplo, para los backups hay un par de herramientas muy interesantes que nos automatizan los backups. Ahorita vamos a hablar un poco más de otra de las cosas. Por ejemplo, una de las ventajas de tener servicios de base de datos en la nube es que tenemos una capacidad de escalabilidad. Esa es la ventaja de tener los servicios en la nube. Por ejemplo, cuando teníamos, bueno, todavía se siguen teniendo servicios físicos, pero una de las ventajas es esta. Por ejemplo, los servicios físicos que están, tenemos una cantidad limitada de servidores y una cantidad limitada de almacenamiento. Entonces, se están brindando los servicios, pero tenemos un límite. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, recibimos una cantidad X de peticiones y los servidores ya no dan para más porque tenemos este límite. O en este caso, para la base de datos, tenemos una cantidad de almacenamiento, pero necesitamos pasarnos de este límite. Necesitamos un poco más porque si en dado caso llega a topar, puede que falle el sistema y que caiga. Esta es la ventaja. Nos podemos pasar un poco más de este límite y, por ejemplo, podemos poner un umbral en qué momento se va a aumentar, que vamos a hablar un poco más de ello. Va a aumentar y le ponemos un límite máximo de hasta cuánto queremos que se aumente la escalabilidad para que no tengamos que pagar servicios extras, ¿va? Entonces esto puede aumentarse y esta es la ventaja de Amazon RDS o los servicios en la nube. Vamos a hablar un poco más de las ventajas, tales cuales son el aprovisionamiento de la base de datos es completamente automatizado, como se los mencionaba hace un momento, como el parche del sistema operativo. También se pueden realizar copias de seguridad y regresar una marca de tiempo. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero un pequeño pincelazo podríamos darle que Amazon RDS hace una copia automática de cada 5 minutos del historial de registro. Entonces, por ejemplo, podemos volver a hace 5 minutos y, por ejemplo, pasó algo en estos 5 minutos, queremos regresar y podemos ver estos 5 minutos. Y otra de las ventajas es que no almacena por cierta cantidad de tiempo. Ahorita vamos a ver, tiene unos detalles bastante interesantes.
También tenemos un dashboard que lo vamos a ver más adelante, donde podemos ver cómo está, eh, ver cómo está funcionando nuestros servicios de RDS en este caso. También podemos tener réplicas de lectura, que es una parte muy importante en los servicios. También tenemos lo que es configuración AZ para Disaster Recovery. ¿A qué me refiero con Disaster Recovery? Que en dado caso se caiga el servicio. Esta parte es bastante importante que tengan los servicios de Disaster Recovery porque, por ejemplo, tiene posee unas herramientas y políticas para eh, poder cumplir esta ventaja. También lo que tenemos es escalabilidad vertical y horizontal. ¿A qué me refiero con escalabilidad vertical y horizontal? Cuando es una escalabilidad vertical es un aumento de tipos de instancias de réplicas, mientras que la escalabilidad horizontal se refiere a réplicas de lectura. Acceder, por ejemplo, necesitamos acceder, hacer selects a las bases de datos, ver, consultar información. Sin embargo, no podemos hacer inserciones, actualizaciones o eliminaciones. En este caso es simplemente cuando necesitamos hacer lectura porque, digamos, tenemos N cantidad de usuarios y están haciendo peticiones a la base de datos y necesitamos más réplicas en horizontal porque la que teníamos no se da abasto. Entonces, ahí aplicamos lo que es la escalabilidad horizontal y podemos tener esta funcionalidad, esta ventaja que es bastante importante. Continuando con las ventajas, vamos a hablar un poco más de RDS Backups. ¿A qué se refiere con RDS Backups? Los backups de RDS están automáticamente habilitados y esto era algo que les mencionaba hace un momento, que tenemos un registro de transacciones cada 5 minutos, lo guarda. También tienen la copia de seguridad, se puede hacer desde cualquier punto en el tiempo. Y también tenemos lo que son copias automatizadas. Estas copias automatizadas que están automáticas se pueden guardar hasta 7 días automáticamente, pero nosotros lo podemos aumentar a 35 días. Pero ¿qué pasa? Digamos que nosotros queremos aumentar o hacer un backup que nos dure mucho más tiempo. Y lo podemos hacer, lo podemos guardar, pero a esto hay otra función, que son los DB Snapshots. ¿Qué son los DB Snapshots? Son creadas por el usuario. Estos ya se hacen manuales y la retención de la información o del backup puede ser indefinida. Nosotros podemos borrar la cantidad de tiempo que queramos. Esa es la diferencia entre los backups automáticos y los snapshots. Bueno, entonces ya viendo un poco de el escalamiento de la base de datos, ¿qué es lo que pasa? Al momento de tener escalamiento de la base de datos, podemos escalarlo horizontalmente, como se les mencionaba en su momento, podemos tener hasta 5 réplicas de lectura y brindarnos estos servicios. Y como les decía, no se pueden hacer inserciones, tampoco actualizaciones ni eliminaciones, simplemente servicios de lectura. Servicios de lectura y si en dado caso necesitamos aumentar en vertical, que sería aumentar las instancias, también se pueden hacer. También se puede hacer de una forma síncrona. Y vamos a hablar un poco más de las ventajas. Vamos a hablar de los monitores de las bases de datos de Amazon. ¿Cuáles son los servicios que podemos usar? Están desde SQL Server hasta PostgreSQL, Oracle, MariaDB y MySQL, que prácticamente son lo mismo, solo que uno es el licenciado y el otro es open source. Y también tenemos Amazon Aurora. La capa gratuita con Amazon RDS que nos ofrece son 750 horas que podemos usar durante un mes. Si no está mal. Son 12 meses gratis. Y si nos excedemos de esta cantidad de tiempo, lo que pasa es que ya nos empiezan a cobrar. También tenemos un límite en la capa gratuita que son 20 gigas, por si nosotros queremos estar aprendiendo a usarlo o darle seguimiento, o estamos trabajando en grupo y necesitamos una base de datos que tenga la información de todo. O ya aplicarlo a un ambiente de crear algún proyecto y llevarlo a producción. Entonces, también están los otros servicios que vamos a hablar un poco más de Amazon Aurora y de DynamoDB. Amazon Aurora, ¿qué es? Amazon Aurora es una base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL, creada para el nube, que combina el rendimiento, la disponibilidad de la base de datos empresariales tradicionales con la simplicidad y la rentabilidad, las bases de datos de código abierto. Amazon Aurora es hasta 5 veces más rápido que las bases de datos de MySQL estándar y 3 veces más rápido que las bases de datos de PostgreSQL estándar. También está lo que es DynamoDB.
Amazon DynamoDB es una base de datos no SQL que ofrece un rendimiento de milisegundos en cualquier escala. Es una base de datos duradera, multiregional, multiactiva y totalmente administrada con seguridad integrada, respaldo y restauración y almacenamiento en caché y memoria de aplicaciones. DynamoDB puede manejar más de 10 billones de solicitudes por día y puede soportar picos de más de 20 millones de solicitudes por segundo. Muy bien, ahora pasamos a la parte de ejemplo. Vamos a hablar del ejemplo con Amazon RDS, que es en lo que nos estamos enfocados. Vamos a hacer una pequeña base de datos en MySQL y la vamos a conectar con una API hecha en Node.js. Continuando con el taller, vamos a crear una base de datos que es con Amazon RDS. Si lo queremos buscar, simplemente ingresamos nuestro usuario de Amazon y buscamos como RDS y nos aparece el servicio. Y aquí está. Entonces, cuando nos cargue, nos muestra un dashboard como el que vamos a ver a continuación. Y aquí podemos desde crear Amazon Aurora, el servicio de Amazon Aurora, como lo vimos hace un rato, hasta también crear una base de datos, que es lo que vamos a hacer en este momento, una base de datos relacional. Entonces le damos en Create Database. Luego de eso escogemos cuál queremos. En este caso yo voy a crear uno de MySQL. Escogemos la versión. En este caso vamos a hacer la community. También miramos qué nombre le vamos a dar a nuestra instancia. Vamos a poner database 1. Es que le ponemos también el nombre de usuario y le ponemos una contraseña. Eh, que la voy a apuntar por ahí. No, la voy a apuntar para que no se me olvide. Confirmar la contraseña. Luego de eso le damos una instancia, cual queremos dar, que sea estándar, de personalización, o, y si queremos algún otro tipo de los que nos muestra por acá. En este caso yo voy a usar este, el que viene por default, y también voy a crear, aquí están los servicios que tiene del storage, que puede ser GP2 o IOP1, vamos a sacar el que está por defecto. Y ahora también podemos escoger la VPC. En este caso vamos a dejar la que está por defecto, vamos a poner la que sea por defecto, aquí podemos poner si es de acceso público y en este caso lo vamos a poner que no. Si usamos una VPC por aparte, en este caso no, vamos a usar por la default, que es una VPC, es una red virtual privada, entonces podemos crearle una solo para ella, pero en este caso no la vamos a usar. Entonces, y nos da más o menos cuánto sería el precio mensual. En este caso nosotros vamos a usar el servicio gratuito que sería el Free Fire, que fue una de las cosas. Ya con el Free Fire ya nos desaparece el costo. Si se dan cuenta, aquí está el precio un poquito para producción. Que al final de cuentas nos cobran lo que les decía en ese momento en la presentación, que es multi-AZ, storage y el provider de IOPS. Entonces le vamos a dar en la opción que les mostré hace rato y en retire y le damos continuar, crear la base de datos. Y una vez creada nos aparece acá. En este caso nos está dando el estatus, que el estatus nos dice que está siendo creada. Listo. Una vez creada, una vez que se haya terminado de crear, podemos entrar a la, a la base de datos que habíamos creado y podemos ver que este sería nuestro endpoint para conectarnos con la base de datos. En este caso podemos ver incluso que tiene, este era el dashboard que les mencionaba hace un momento que tenía para ver los usos que se ha tenido por porcentaje, el CPU que se ha utilizado, por ejemplo, la cantidad de espacio libre, que en este caso tenemos una capa gratuita. Si nos vamos a databases, miramos que algunas cosas no están activadas, como por ejemplo el multi-AZ. Entonces, vamos a conectarnos a la base de datos. Algo muy importante
del servicio de RDS es que no se puede conectar por medio de SSH. Pero sin embargo, por ejemplo, en este caso MySQL podemos usar la herramienta de Workbench para conectarnos, que en este caso sería, le vamos a poner un nombre, que sería, eh, por ejemplo, y le colocamos aquí el endpoint, le ponemos el usuario que hemos creado y colocamos la contraseña que hace un momento vimos, vamos a la conexión. Continuando con las pruebas, el test, realicé una pequeña pausa porque tenía algún problema con la conexión. Entonces les voy a dar las soluciones de cómo crear, bueno, mejor dicho, cómo configurar si en dado caso no se pueden conectar al RDS. Entonces, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, en este caso yo hice una prueba, creé otra base de datos y ahorita les voy a decir cómo la creé. Si vamos aquí en Modify, podemos ver la acción de esta. Incluso cuando la volví a crear me dio un error y lo que hice para modificarlo y que volviera a correr correctamente, la única diferencia que hice con esta fue darle que crear una nueva VPC. Justamente aquí cuando están creando le dan una VPC, le dan que crear una nueva. Si no estoy mal es por... sí, sí. Bueno, por acá les aparece una opción de poner una nueva VPC, se la colocan y todo bien. Luego colocan por default y ya estuvo. Y lo demás es lo mismo. Lo único que sí. Lo otro que también quizá cambia. Aquí. Le dan que sea accesible. Publicly accessible. Y de ahí todo es lo mismo. Aún así, hace un momento tuve un error y lo único que hice para la otra opción, simplemente se van acá a la Security Groups y en las políticas de acceso, que creo que aquí tengo una abierta. Ya dentro de las políticas de acceso, miramos cuál es nuestra IPC, que es CG030, que es esto. Va aquí en las políticas de acceso, en reglas de entrada, le dan editar reglas, quité el anterior que estaba y coloqué esta. Le dan nueva regla, le dan MySQL o DB Aurora, les pone este puerto que es el 3306 con el cual nos vamos a conectar, le damos que sean todas y una vez agregada, pues le damos guardar regla, que sería esta la que está acá. En este caso no lo va a hacer porque ya está. Y una vez haya realizado esto, probamos la conexión y ahora sí nos pide la contraseña, que sería la que colocamos desde un principio. ¿Ok? Y nos da que la conexión está correcta. Entonces ya podemos proceder a realizar nuestra conexión con una API. Ok, luego de eso le damos en OK en la pantallita que estamos anteriormente, le damos en OK, lo guardamos y ya nos podemos conectar. Entonces, ¿qué ahora qué podemos hacer? Podemos crear un nuevo esquema aprovechando que estamos acá. Podemos crear un nuevo esquema, por ejemplo, le ponemos, que esto es un ejemplo, aplicamos, terminamos y voy a crear una pequeña, voy a crear una pequeña query para crear una base de datos. Ahorita continúo. Bueno, acaba de crear una pequeña query para crear una base de datos. Le colocamos acá, crear la tabla si no existe. En este caso la vamos a llamar usuario. Vamos a guardar un nickname, un nombre y un correo. Eh, y se ejecuta. Hace un rato lo ejecuté, pero al ponerle si no existe, crea la tabla si no existiera. En este caso no lo hizo porque ya estaba. Entonces actualizamos el esquema y como podemos ver, ya tenemos la tabla creada. Bueno, entonces ahora, ¿qué procede? Eh, Vamos a crear un pequeño proyecto en Node. Le damos cmd y le damos, previamente tenemos que tener instalado
npm. Aquí podemos ver la versión de npm, que es la 6.14. Entonces si la tenemos instalada en este caso. Damos npm init, que es para crear un nuevo proyecto. Y nos va a pedir que ingresemos la información por default. Y en este caso lo voy a dejar el nombre, example. La versión, descripción, en este caso dejaré toda la información por defecto. Y ya está. Vale. Una vez creado voy a abrir este proyecto en una nueva ventana para poder trabajar ahí más cómodamente. Muy bien. Ya abierto en Visual Code, ¿qué es lo que acaba de crear? Creé una carpeta y creé un documento index que estaba así. Y acá vamos a colocarle nueva información, que serían los scripts, para correr automáticamente. También vamos a estar instalando Express para manejar las rutas y CORS. Entonces vamos a estar instalando estos. Vamos a estar instalando y también vamos a instalar CORS para no tener problemas de CORS más adelante. Bueno, se instala Express y también vamos a agregar un script que sería ese, que es cuando vamos a dar npm run start, se va a ejecutar node y va a correr el index.js. Entonces también vamos a instalar CORS npm y ahora vamos a agregar que vamos a hacer express y vamos a requerir, también vamos a usar una constante para consumir express, los cores. Vamos a darle que vamos a usar un puerto y también usaremos un middleware, que aquí lo tenemos, y que vamos a usar JSON para las respuestas y también vamos a usar que el URL call será extensión person, además que vamos a usar rutas. Vamos a requerir unas rutas y vamos a decirle que use el puerto requerido que le estamos dando, que sería 5000. Con eso guardamos esto y también vamos a crear la carpeta rutas dentro de CRC. Vamos a crear también vamos a crear una carpeta configurations, donde aquí vamos a tener la información de la base de datos y aquí vamos a crear un documento en el cual tendremos la información de la base de datos. Vamos a usar .env y MySQL, que es para consumir la base de datos de SQL. Vamos a instalarlo. Mientras tanto vamos a llamar a las constantes. Vamos a requerir MySQL, vamos a requerir .env, que ahorita ni bien termine de instalarse, vamos a instalar .env. También vamos a crear una conexión, que esta conexión voy a pausar un momento para que puedan ver qué información debe ir. Por motivos de seguridad no voy a estar mostrando la información de la conexión, pero sí voy a dejar las variables para que ustedes puedan verlas. Bueno, entonces así estaría quedando nuestro documento de conexión. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una constante en donde vamos a tener todos los valores que necesitamos. El host, ¿a qué me refiero con host? Vamos a
a usar, nos vamos al RDS y tomamos este endpoint. Este endpoint va a estar variando dependiendo de el servicio RDS que ustedes tengan. Entonces vamos al documento. Esto lo colocaríamos acá. Le daría en el puerto el usuario, que este le vamos a cambiar. Le vamos a dar una contraseña y el esquema que vamos a estar utilizando. Entonces iría más o menos de esta forma. Una vez lo tengan, lo guardan y lo pueden mandar a llamar en el servicio que ustedes vayan a usar. Muy bien, una vez que ya tengamos todo esto, eh, creamos en conexión. Yo ya terminé de colocar todos los datos que podían ver. Y también colocamos el esquema, la contraseña, el usuario y la dirección, que como ustedes pudieron ver, la coloqué. Y más adelante creé una carpeta routes, que en esta carpeta routes estaré agregando, vamos a usar Express, que vamos a crear un router y además de eso vamos a usar la configuración que vimos hace un momento y que la vamos a usar en esta variable. Además de eso creé un endpoint, que este sería .get, get usuario, creo que voy a colocar en minúsculas, que sea asíncrona, usamos un repository y en este caso creo que voy a hacer una selección de la tabla usuario sin enviar ningún tipo de dato. Entonces lo vamos a dejar así. Eh, Hacemos un try catch. Si dado caso da un error, devolvemos el 209. Si está dado correcto, eh, 200. Y exportamos esto, guardamos. Vamos a index, guardamos esto y ahorita vamos a las pruebas. Muy bien. Entonces vamos a darle en PMI. Que instale todas las dependencias. Muy bien. Bueno, luego que tenemos esta parte terminada, veremos que está muy llamada a las variables. Vamos a porque JSON, revisamos que esté el comando start para que sea más fácil al momento de correr el proyecto, porque podemos correrlo con node src /index.js o simplemente colocamos el comando npm start, que hace un momento me daba error. Lo único que hice fue de quitarlo del principio, pasarlo al final y guardar el package JSON, porque parece que no se había guardado y por eso no lo encontraba. Damos enter y listo, ya está corriendo. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba. Si quieren pueden usar ThunderClient, que eh, es para probar APIs. En el momento de estar desarrollando localhost, colocamos el valor localhost, el puerto en el que estamos, que si no estoy mal es el 5000. Sí, es el 5000. Colocamos el slash y en este caso es que lo colocamos y vale, muy bien. Entonces colocamos la dirección. Si en dado caso acabamos de ver que tiene un conflicto, ahorita vamos a revisar cuál es el error. Pero si se dan cuenta, nos dio un error 409 y le habíamos dicho que si había algún error que nos diera un 409, que nos diera un estado falso y una data falsa. Entonces, como resultado, si en dado caso hay un error. Y como pueden ver, funcionó correctamente. Vamos a revisar si son los parámetros o las credenciales. Otra de las librerías que podrían usar para desarrollo podría ser Nodemon. Y por ejemplo, aquí escribimos otro script que sea dev y copiamos este que está por acá, lo colocamos y en vez que sea no, colocamos nada y le damos npm i Nodemon. En lo que lo instala, vamos a ver un momento. Muy bien, una vez instalado, para llamar y usar los beneficios de Nodemon usamos npm que fue el script que colocamos en su momento. ¿Y qué es lo que hace eso? Por ejemplo, si nos da información, vamos a revisar en qué nos da información de, por ejemplo,
Cuando ha entrado se realiza una petición y si hacemos algún cambio, al menos en desarrollo, se actualiza. Muy bien, vamos a ver por qué no encuentra el script. Vamos a comparar. ¿Qué lo puedo hacer? Tenemos que todo ok. Guardamos. Y ahora sí debería encontrarlo. Sí, ya está encontrado. Aquí tiene otro error. Que no puede encontrar el módulo MySQL. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya que no encontraba el módulo, lo único que hice fue instalar npm MySQL. Lo pueden buscar en Google y les aparece la página de npm, la dan copiar y lo colocan. Vamos a probar de nuevo. Bueno, una vez instalado MySQL, también me dio un error un momento después de que no estaba .temp. Entonces lo volví a instalar. Lo mismo, lo busqué en npm, copiamos e instalamos y todo nítido. Por ejemplo, que pueden ver que se instaló. Bien, entonces ahora, como ya está instalado, le vamos a dar npm room dev y ya está corriendo. Ahorita vamos a probar de nuevo con una nuevo request. Vamos a ver cuál es el conflicto que tiene por acá. Ya vi por qué es. Le había colocado que si el resultado era igual a 0, que iba a dar un 409, pero no es nada del otro mundo. Esta condición se la pueden quitar. Este es solo por motivos de ejemplo, pero en dado caso. Y sin seleccionar usuario no tengo ninguna información, así que vamos a insertar nueva información, que sería insert into usuario, los valores nickname, el nombre y un correo. Los valores serán, si no estoy mal, todos son marchar. Vamos a ver. Sí, son marchar. Entonces vamos a buscar un nickname. Vamos a poner un nick. También le vamos a colocar un nombre. Que en este caso vamos a hacer poner mi nombre. Y un correo. Vamos a poner un correo de prueba. Solo. Un clásico. Luego de eso, corremos esto. Y ya está insertado. Entonces, ahora vamos a hacer un cd todo de la tabla usuario. Hacemos una consulta y ahí está. Bueno, entonces en este caso vamos a probarlo de nuevo. Una nueva request y debería estar devolviendo información. Sí, es esto. Entonces le vamos a quitar esta condición que al final de cuentas no sirve de mucho y como es en cuestiones de este ejemplo y el RDS que se creó es en cuestión de aprendizaje. Voy a eliminarlo más tarde para que no tengamos problemas más adelante con que se nos haya visto algún endpoint para conectarnos. Entonces, eso sería todo. Podemos realizar, como pudieron ver, podemos realizar una conexión, hacer una consulta por medio de un query, hacer una consulta, poner la condición que queramos. En este caso, si hay algún error, podemos poner en la condición si es igual a 0 o que no sea 409. En este caso, podríamos colocarle que fuera 200 y que simplemente de que va a devolver información vacía. En este caso, un arreglo vacío. Le damos acá, si se dan cuenta se actualizó con el Nodemon como les comentaba hace rato y le damos acá y sigue funcionando correctamente. Si en dado caso no hubiera información, en vez de devolver un devolvería un true y un arreglo vacío, porque al final de cuentas sí tiene información y sí se hizo correctamente la conexión, no hubo ningún problema. Entonces, con esto pueden ver de que así es como podemos conectarnos a un servicio RDS en la nube, en lo cual podemos nosotros ver varias cosas y como les comentaba hace un momento, aquí podemos ver la conectividad, podemos ver también los script groups, como les decía, si tienen algún problema, realizan lo que les comenté hace un momento, que ahí estará el apartado para que lo puedan encontrar fácilmente.
podemos ver la monitorización de cómo está siendo usado. Por ejemplo, aquí podemos ver las conexiones que se realizaron, que fueron hace un momento, fueron a las 3 de la mañana. Podemos ver los logs y eventos que se han realizado. Las configuraciones, por ejemplo, podemos ver el usuario que teníamos hace un momento. No podemos ver la contraseña, sin embargo, sí podemos ver la cantidad de información guardada. O sea, que tenemos en nuestro espacio para guardar. También podemos ver el mantenimiento y backups. Y aquí, como podemos ver, al momento de crearse hubo un apartado donde nos mostraba que se estaba haciendo cada 5 minutos. Creo que lo podemos ver acá. Si no estoy mal, en la que cargue, por acá podemos ver un apartado que cada 5 minutos va a estar haciendo un backup automático de un registro. Si no estoy mal, creo que está por acá. Si no fue cuando se creó. Ah, sí, aquí está. Y también podemos modificar cuántos días queremos. Como se les mencionaba en la presentación, podemos, los automáticos podemos retenerlos hasta 35 días. Ahora, si queremos hacer uno manual, eh, si queremos hacer una manual, si no estoy mal, está como por acá. Podemos realizar alguna acción. Sí, y podemos crear un snapshot, que era lo que les comentaba. Que un snapshot prácticamente era un backup y que lo podíamos guardar el tiempo que nosotros quisiéramos. Entonces, con esto estoy concluyendo el taller de cómo conectar con un servicio RDS. Una API bastante sencilla donde ustedes pueden conectarse correctamente y pueden crear muchas cosas, ¿va? Pueden crear hasta un pequeño CRUD, un select, y con un select podemos comprobar de que todo esto funciona correctamente. Entonces, les agradezco por todo y que tengan un feliz día. Gracias por su atención.